que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál es el de él? Para mí es hit, porque sabe que pagar el estacionamiento con el celu es un hit de verano, de invierno y de todo el año. Es verdad, es un hitazo. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Cuando pagues el ABL con Web, vas a dar un gran salto en tus finanzas. ¡Pará! No sé por qué tanta música épica, si fue re fácil. Y es que pagar el ABL con Web es algo... Pero es facilísimo, amigo. Escaneas el QR, pagas desde la app y te lleva flor de descuento. Es que me encanta este tema. Locutor. Con Web disfruta una ciudad llena de beneficios. Web, la billetera de tu ciudad. Promoción ofrecida por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Muy buenos días a todos, es miércoles 11:06 y como todos los miércoles estamos en Retweet. Yo soy Seferino Reato, estoy con Priscila. ¿Cómo estás, Priscila? Hola, Seferino, buen día. Muy bien, muy bien. Estamos en esta mañana de miércoles después del sufrimiento del día de ayer con la selección argentina. Ya no llamaré más. ¿Por qué sufriste tanto? Ay, por favor, porque no sé, porque me angustió que estábamos. ¿Te gusta el fútbol? Me gusta. ¿Sabés lo que es el offside? No. Técnicamente entonces, no te lo puedo explicar en este momento, pero es cuando el otro jugador está adelantado. Pero me gusta verlo, disfrutar. Miro los partidos de la selección y de Independiente, nada más. Para mí todo es penal igual, así que imagínate. Todo es penal. Todo es penal. Es que vos sos tal vez muy como policía, ¿no? Me pongo la gorra, mitad de cancha penal, grito, por las dudas. Me gusta la gorra, es como Independiente, digamos. Ay, no. Tenemos acá también hoy de invitado, la semana pasada estuvimos, ¿te acordás? Con un empresario, Daniel Herrero, que es el presidente de Mercedes-Benz. Y hoy vamos con un sindicalista, con un trabajador o representante de trabajadores, Roberto Bonetti. ¿Cómo está, Roberto? Muy bien, muy bien. Buenos días para todos. Él es buen día, él es el secretario general de la UOM, es decir, de los metalúrgicos en la capital federal, que es una seccional de esta organización sindical histórica. Es la seccional de Bandor, la seccional de Lorenzo Miguel, en algún tiempo de Rucci, pero después Rucci fue enviado a San Nicolás, pero de Lorenzo Miguel, ¿verdad? Sí, incluso Rucci es de Capital. Rucci pertenecía a la empresa Catita, que era una empresa en esa época de Capital, de la misma que salió el primer secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, que fue Ángel Perelman. Después, por una cuestión política, Bandor lo manda a San Nicolás como interventor, porque tuvieron que intervenir la seccional, y Rucci soluciona el problema de la intervención y después se queda como secretario general de esa seccional, pero la raíz de él estaba siempre en Capital. Y después Lorenzo Miguel. Después siguió Lorenzo Miguel después de la muerte de Bandor. Claro, después Caló. Y después Caló. Y después vos que ganaste. No, yo no. Yo estoy en Capital. Claro, estos que estamos nombrando fueron secretarios generales de Capital. Por ahora en Capital. Bueno, por ahora en Capital. Claro. En Capital porque ganaste las elecciones hace poco. Sí. Con el 60 y pico %. Sí, ¿no? sí. 68% más o menos de los votos. Sí. Muy bien. Felicitaciones. ¿Y vos sos de Avellaneda también? De Avellaneda e Independiente. No, muy bien. No de Racing. No, por favor, no. Es más, cuando veo la cancha Independiente, lo que evito es pasar por la cancha Racing. ¿Ah, sí? Salvo que la policía, que a veces hace ciertos cortes, me veo obligado a pasar por la cancha Racing, salvo eso. Ese momento, ¿No te gustan voy por la vía, cruzo el eso? Terraplén, pero no paso por la cancha Racing. ¿Los colores esos no te gustan? No, me gustan pues solo los colores de Argentina. La verdad que esto es lo único que digo, ¿por qué le habrán puesto esos colores a Racing? Le ponen puesto el verde, el amarillo. Tantos colores. Pero justo le pusieron los colores de Argentina, eso lo respeto. Eso lo respetamos, muy bien.
Muy bien, y entonces vamos a hablar, Priscila, de los sindicatos. Están desprestigiados los sindicatos en la Toda la vida Argentina, ¿o no? desprestigiados. ¿Siempre fue así? Por lo menos que yo me acuerde, nunca, realmente en lo que es el contexto de la sociedad, muchas veces de los medios de comunicación, la misma política, pero a nosotros lo que nos interesa es tener prestigio entre los trabajadores que representamos, y eso. Pero a veces lo se logramos. portan mal algunos. Porque los ven demasiado rico, ¿no? Y algunos sí, otros no. Otros no. Es como cualquier actividad en la vida, hay buenos, regulares y malos, esto es así. ¿Y vos, no podemos decir que somos todos buenos ni tampoco somos todos malos. Ahora, vos, Roberto, ¿empezaste dónde a trabajar? Yo siempre fui metalúrgico. Mi primer trabajo fue un taller de joyería, que es metalúrgica, porque pertenece a la rama orfebrería, acá en la calle Bartolomé Mitre y Libertad. Ah, acá cerca. Sí, cerquita. Con 16 años entré a trabajar ahí, estuve 3 años ahí. Después tuve un periodo en que no fui metalúrgico, muy cortito, trabajé en una sastrería, pero no me gustaba, a mí siempre me gustaron los fierros. O sea que eras vestidos. Era una casa, para que entendás, eran los tíos y abuelos de Marta Minujín. Ah, mirá. Yo la conocí porque ella iba cuando era muy joven, estamos hablando de la década del 70, y era una sastrería, pero se le hacían, por ejemplo, todos los uniformes a los ministerios, ¿viste? A los choferes de los ministerios, los trajes, se le hacía a los cines de la Valle, cuando estaban los cines importantes en la Valle, ¿viste? Los acomodadores. Sí, claro. Bueno, era una cosa así. Tuve poquito ahí, a mí no era un trabajo administrativo y a mí siempre me gustó más bien lo manual, y después de ahí fui a Calefones Universal, la fábrica metalúrgica de Calefones. De ahí fui a Ferrum. En Ferrum estuve 3 años, después vino la dictadura, me tuve que ir por una cuestión que no hice nada raro, simplemente me negué, nos quitaron todos los premios, era una reducción salarial muy importante porque se trabajaba con mucha producción. Como no nos obligaban a hacer la misma producción sin pagarnos ese adicional, que era de un 30% prácticamente, yo me negué a hacer la producción. En una fábrica de 4.000 fuimos 2 que hicimos eso, no fue bárbaro. Nos tuvimos que ir, bueno, yo sufrí una amenaza, me tuve que ir, estuve los 8 años de dictadura trabajando por mi cuenta en lo que podía, y en el 83 con la democracia volví a entrar a MG. MG, fábrica de calefactores, y estuve en MG hasta el 93, en que entré en la Unión Obrera Metalúrgica en la sección Capital como colaborador. Y ahí empecé, digamos, no mi carrera sindical, porque yo ya había sido delegado y todo eso, pero sí dentro de la organización, ¿no? Claro. Y es una organización bien organizada, digamos. Y sí, a veces sí, a veces no. Ahora no estamos tan bien organizados. Ahora están con problemas porque el secretario general, tuvo algunas denuncias y demás. Sí, lo de la denuncia, bueno, es un tema por probarse, eso es una causa. La que nos llevó a estar intervenido fue el problema que se suscitó, que ya es político, en la seccional de Furlan, que es la seccional Campana. Él se llama Abel Furlan. Abel Furlan. Es peronista también, pero más ligado a la cámpora, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, él tuvo una lista opositora, aparentemente las cosas, yo sin abrir juicio ni a favor ni en contra de nadie, porque bueno, es una cosa que se tiene que dirimir, pero aparentemente las cosas no estuvieron bien claras en los padrones, hubo denuncias. En su seccional. En su propia seccional. Que es Campana. Es Campana. Entonces, ¿qué pasó? Aparentemente, la lista opositora, que es la lista naranja, hizo ciertas denuncias en la Junta Electoral Nacional, no se le llevó el apunte, no se le dio curso a esas denuncias, recurrieron a la justicia, y la justicia vio que había ciertos elementos que hacían que se tenían que parar esas elecciones y, digamos, volver a dar cartas ahí. Eso llevaba que la seccional Campana no iba a tener su proceso electoral, digamos, conforme a lo que estaban haciendo el resto de las seccionales de la UON. ¿Cuál fue el problema? Al no tener terminada su proceso electoral, no podían participar en la elección de la conducción nacional, claro. Que esa es por electores, no es voto directo. Entonces, ¿cómo?
Los electores de Campana, Campana la dio por terminada la elección, los electores fueron, el secretario general que era de Campana, la justicia avisó que ese congreso de electores no se podía hacer, no se le dio bolilla, se hizo igual. Bueno, fue impugnado y bueno, llegamos a donde llegamos, que estamos con una intervención ahora. Una intervención, un interventor, ¿y eso cuánto dura más o menos? En principio por 6 meses, en el TEM, siempre y cuando la OBON se ordene. Yo tengo que decir, nobleza obliga, que el interventor, más allá que a nadie le gusta estar intervenido, esto queda más que en claro, pero por lo menos es el doctor Alberto Biglieri, la verdad que por lo menos se sentó con las sesionales, o sea, ahora, ofreció que este tránsito lo hagamos de la manera más simple y llevadera posible, ¿no? Claro, las seccionales de la UOM tenemos Capital, hay 53 Vicente seccionales López, Avellaneda. Campana es importante porque está... Campana en realidad no es una seccional grande. Ajá. Tiene su importancia porque es el polo siderúrgico. Ah, claro. El polo siderúrgico. No es importante ni en electores ni en cantidad de afiliados. O sea, todos los afiliados son importantes, quiero decir. En número. En números. Claro, en cantidad. Pero bueno, tiene que, al ser el polo siderúrgico, que son San Nicolás, Campana y Villa Constitución, esos tres, que son prácticamente toda la siderúrgica, ¿no? Claro. Claro, por eso se hace importante. Antes generalmente era la UOM Capital la que ponía al secretario general. Siempre, 70 años lo pusimos. Ah, 70 años. Lo ganó Bandor en el 52, 53 y lo perdió Caló en el 2020. O sea que para Capital siempre es una reivindicación, supongo. Mira, yo te voy a explicar, lógico, para nosotros volver a la conducción nacional sería importante porque, bueno, si 70 años, claro. O sea, Bandor, Lorenzo, Caló, condujeron a la UOM, bueno, no nos fue agradable perder ese lugar, pero bueno, se perdió. Habrá que hacer lo que hay que hacer para recuperarlo, pero yo creo que esto no es lo más importante en este momento, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante son los salarios de los metalúrgicos que estamos por el piso. ¿Y cómo están? ¿Cuánto gana un metalúrgico? Bueno, hoy un metalúrgico trabajando 200 horas por mes, más del 60% de los metalúrgicos se lleva menos de 900.000 pesos a la casa. Ah, es poco. Trabajando 200 horas por mes. Es poco. Muy poco. El salario básico metalúrgico está más de un 40% debajo de la línea de pobreza. ¿Y eso culpa de qué? ¿De la situación económica? Es culpa de malas negociaciones salariales. Ah, sí. Por supuesto también tiene que ver el impacto que tiene la caída industrial, ¿no? Eso no lo podemos negar. Pero lo digo porque UOM Capital, a partir de la gestión de Furlan, siempre estuvo en desacuerdo con las negociaciones salariales. Nosotros lo vemos, lo tenemos estadísticamente establecido. Nosotros, esta última paritaria, 2025-2026, hemos perdido más de 13 puntos de poder adquisitivo. En la paritaria anterior perdimos 8 puntos de poder adquisitivo. O sea que siempre hemos estado negociando a la baja. Claro. Lo tenemos mes por mes establecido, cómo hemos perdido salarios mes por mes. O sea, lo que no podemos seguir haciendo nosotros, y este es el criterio de Capital, y no es fácil cambiarlo, no podemos seguir discutiendo simplemente salarios contra IPC. No, porque vamos a seguir perdiendo. Porque un gobierno que no te homologa más del 1,5%, o el 2%, con mucha suerte, la última paritaria, el último aumento salarial, que los trabajadores tenían que haber cobrado en el mes de octubre, lo terminaron cobrando en el mes de febrero porque tuvimos 4 meses y aumento de un 1,5%, 2%, con bonos de 15.000 pesos que no compraron un kilo de carne. Tardaron 4 meses en homologarlo porque lo cuestionaban. Entonces, ¿y cuándo hay paritarias ahora? Bueno, paritaria, felizmente, y vamos a ver cómo nos va, justamente en el día de hoy, hoy a la 1:00. Esto es una de las cuestiones, por eso dije que el interventor dentro de todo se puso a disposición para que entienda los problemas que tienen no solamente la organización, sino fundamentalmente los trabajadores, y nos abrió la posibilidad de discutir paritaria. Se armó una comisión integrada por 5 seccionales, que son San Nicolás, Quilmes, Cañada de Gómez, La Plata y Capital. Esas 5 seccionales
aceptamos, él nos sugirió, aceptamos entablar la discusión paritaria, algo que no es nada fácil, pero todos entendimos que por supuesto no tenemos que hacer cargo de esto, no podemos esperar a que termine la intervención y dentro de 6 meses recién discutir salario. Entonces hoy está la primera reunión, que es informal, digamos en el ámbito privado, no es una reunión formal porque las formales se hacen en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, pero bueno, vamos a ver qué criterio tenemos nosotros y qué criterio tienen los empresarios. Mirá, cambiar el criterio primero, ¿no? Esto es una cuestión que la estuvimos analizando, el criterio de seguir discutiendo simplemente por IPC, porque vamos a seguir perdiendo, está demostrado. Ahora, ellos los industriales te van a decir, los metalúrgicos te van a decir, pero nosotros tenemos un montón de problemas, vienen los importados, la gente no consume. ¿Y ustedes qué le van a decir? Y lo mismo, la ciudad también tenemos un montón de problemas, la gente no le alcanza para comer, no le alcanza para el colectivo. Mira, yo simplemente, esto seguramente va a suceder y yo creo que lo que tenemos que entender, no nos tenemos que sentar a una discusión salarial para contarnos qué mal nos va, porque nos va mal a todos. A ver, a mí no hace falta que un empresario me diga que le va mal a la industria porque lo veo todos los días. Si tengo todos los días compañeros despedidos, suspendidos, fábricas que cierran, eso lo sabemos, estamos en el tema. Es lo mismo que yo le cuente a un empresario que un trabajador con menos de 900.000 pesos por mes no puede mantener su familia. Eso, si no se da cuenta, no lo sabe porque vive en otro mundo. Ahora el tema es cómo solucionamos esto. Ahora yo digo, las pymes, porque en general, salvo las grandes siderúrgicas, la automotriz, que por ahí son multinacionales y tienen otro contexto, pero son las más pocas. Las pymes son las más Claro, mayoría. las pymes es el 70 al 75%, y la pyme trabaja para el mercado interno. Y yo quiero que me expliquen, quien sea, si no hay mercado interno, si no hay poder adquisitivo, ¿cómo hay posibilidad de levantar el trabajo? Por otro lado, tenemos el problema de las importaciones. Esto ya también es una política que es nociva y destructiva para la industria, pero el poder adquisitivo de la población es otro de los elementos que son muy importantes, ¿no? Ahora, entonces vos hablabas recién de los importados, la política económica. ¿Cómo le va a ustedes con el gobierno de Milei? Mal. ¿Cómo nos va a ir mal? Mal con la política económica, mal con una Secretaría de Trabajo que en realidad no existe. Pero eso de que la inflación es menos, está bien. Está bien, pero a ver, yo te digo en los 90, estoy hablando de la época de menemismo, supuesto gobierno peronista, también hubo deflación, pero a nosotros nos fue malísimamente mal, perdimos 500.000 puestos de trabajo. En los 90. En los 90, un programa económico exactamente igual a este. Apertura indiscriminada de importaciones con un contexto diferente en el poder adquisitivo. En ese momento el poder adquisitivo de la población en general era mucho mejor que el actual. Claro. Y de los metalúrgicos también. Pero los puestos de trabajo se perdían. Nosotros perdimos 500.000 puestos de trabajo en esos 12 años y medio. ¿Por qué 12 años y medio? Porque fueron 10 años de Menem más 2 años y medio de la Rúa, que se mantuvo el mismo programa económico. Estalló en el 2001. Estalló en el 2001 y bueno, entonces nosotros esto ya lo vivimos, sabemos cómo es. No nos puede ir bien en una política económica que destruye los puestos de trabajo, que ataca a la industria nacional. Porque, a ver, a mí, Paolo Roca no es santo de mi devoción, pero me parece una barbaridad que el presidente le diga Don Chatarrín, porque es un empresario que da trabajo. Después nosotros discutiremos con él todas las cuestiones, si nos da mejores condiciones, más condiciones, pero lo importante es que mantiene puestos de trabajo. Y para nosotros el puesto de trabajo es lo primero, porque sin puesto de trabajo no podemos discutir salarios. Es simple esto. Ahora vos que sos sindicalista y sos una persona de prestigio en las bases, además te acaban de elegir, o sea, vos ganaste y ocupaste por primera vez ahora el rol de secretario general de la UOM. Cuando tenés problemas que viene alguien, un empresario y te dice, no puedo, tengo que cerrar, ¿qué haces vos? Mira, yo tengo este criterio. Primero, ofrecemos alternativas. Por ejemplo, hemos hecho cantidades de acuerdos
por suspensiones, por ahí reducir un día o 2 días, en algunos casos trabajar 3 días a la semana, con que el empresario abone el 75% de los salarios caídos en carácter no remunerativo, que para el empresario es muy importante porque se ahorra todo lo que es el salario diferido, que son los aportes, que un 75% en carácter no remunerativo le significa pagar más o menos de la masa salarial real un 50%. O sea, ustedes hacen todo lo posible para que él no cierre. Y eso normalmente, tengo que decirlo, el año pasado fue cantidades de suspensiones, y los empresarios, algunos porque creían que este programa económico iba a tener un cambio, ahora se dieron cuenta que eso no va a existir, otros porque también entienden que el mismo trabajador que echa es el que consume, eso lo han entendido, a diferencia de los 90, estuvieron muy, digamos, una actitud muy favorable a aceptar esto. Y se mantuvieron cantidades de suspensiones en ese contexto, a través del artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permite pagar salarios en carácter no remunerativo cuando son salarios de suspensión. Pero yo les decía a los compañeros en la seccional, esto si no cambia, y no va a cambiar, estas suspensiones se van a transformar en despidos. Y así fue. Hoy son despidos. ¿Qué me dice un empresario? Si un empresario que a nosotros tuvo un año, capaz que trabajando un día menos o 2 días menos por semana, y me estuvo pagando salario, yo la verdad lo único que le reclamo es que nos pague las indemnizaciones, porque a muchos de esos después no quieren pagar indemnizaciones, o nos ofrecen que el trabajador cobre en 12 cuotas, y no, eso no lo podemos aceptar. Entonces, ¿por qué? Yo no quiero que echen a nadie, ningún sindicalista quiere perder afiliados y quiere perder trabajadores, porque es lo peor que nos puede pasar. Pero también a veces nos damos cuenta de que si yo llego a un conflicto donde una empresa ya no tiene posibilidad, pues yo digo, si al empresario le va bien, el empresario no va a cerrar. ¿Por qué va a cerrar un negocio que le va bien? Claro. Ya cuando cierra, y uno conoce la empresa, conoce la realidad, es el divino botón discutir, sostener los puestos de trabajo cuando ya no da más, y ya venimos de suspensiones, venimos de un montón de cosas, ya agotamos, adelantamos vacaciones, hicimos todo lo imposible para que bueno, no listo. Entonces, bueno, muchachos, paguen, y listo. La otra vuelta, hace un mes, vinieron los CEOs de la empresa Van Gogh, de computadora, y nos dijeron, era una empresa importante. Sí, importante, bueno, dijeron, tenemos que cerrar. ¿Qué les voy a decir? ¿Pagás? Sí. Bueno, ¿qué voy a hacer? Y después hay que decirle a los trabajadores. Y los muchachos cobraron las indemnizaciones, y ahora hay que ver dónde consiguen trabajo, porque la realidad es que el mercado laboral está... Mira, ayer estaba hablando con una persona, nada que ver con la UOM, que me mandó un currículum de un muchacho de 30 y pico de años, ingeniero, y no consigue trabajo. No consigue trabajo. Un ingeniero, te estoy hablando de un nivel, y no sobran los ingenieros en la Argentina. Claro. ¿Viste? Bueno, esa es la realidad que estamos viviendo en estos programas políticos. Realmente la sociedad en general la pasa muy mal. Ustedes siempre tuvieron como sindicato y demás buenas relaciones en el Ministerio de Trabajo, pero ahora es un secretario de Trabajo. Sí, pero no existe. No existe. Es un tipo importante, él fue en Techint, el secretario de Trabajo. Sí, actual. Como CEO de la empresa habrá sido importante. Pero acá no es el problema del CEO, claro, o de Cordero. Es el problema que no Cordero se llama el secretario de Trabajo, sí. Claro. A ver, hoy venía escuchando en la radio que cómo cayó el presupuesto nacional en educación, en ciencia y salud. Pero es una información por radio que venía escuchando hoy mientras venía para acá. Y digo, bueno, ahí tenés el contexto de un país que baja su inversión en salud, en ciencia y en educación. Es simple esto. Claro. Priscila, y suponiendo que esta charla le interese, porque acá yo tengo una duda, Roberto Bonetti, vos como sindicalista me tendrías que ayudar. Yo creo que los llamados acá son todos producidos por nuestro productor, o sea que él los inventa, ¿viste? Agarra. Qué feo, ¿no? En el sindicato a veces inventan cosas, ¿o no? Sí, bueno, acá también. Como otros. Acá, claro, acá también, ¿viste? Pero parece que mira la carita. Tenemos una gran duda. Parece que hay
Suponiendo que existan esa gente interesada en mandar mensajes, ¿dónde siempre, puede hacerlo? Siempre en nuestro canal de YouTube, @ZIG Producciones, ahí pueden chatear con nosotros en vivo o también a través de nuestro WhatsApp, tanto mensaje escrito o de audio nos pueden dejar al 11 55 77 11 92. Lo repito, 11 55 77 11 92. Claro, y a veces ya hay, porque viste, la gente sabe, se queda con el llamado, en fin, dicen eso, ¿no? Tal cual, sí, se quedan después, también después de horas siguen. En el 11 55 77 11 92 tenemos muchos mensajes ya, ¿eh? Tengo el gusto de conocerlo y hay una amistad de más de 25 años y hemos pasado juntos un montón de cosas. Ha llegado, creo, a lo que es la parte de la Secretaría General de la Unión Obrera Metalúrgica de la Seccional Capital y es algo tremendamente merecido y directamente está viendo lo que es la parte de compartir muchos momentos con delegados que están pasando momentos críticos, como fue siempre. O sea, pero hoy por hoy esto se acentúa. Tenemos, o sea, numerosas fábricas que están en convocatoria de acreedores, hay despidos, hay suspensiones, sueldos que no alcanzan, paritarias que no han sido formadas, y realmente todos los días tenemos que afrontar esos tipos de inconvenientes. Por eso, él está a la altura para poder llevar adelante eso y mucho más. Lo ha demostrado durante estos 20 y pico de años que hemos trabajado juntos en infinidad de cosas. Hemos pasado desde inconvenientes hasta momentos muy lindos, pero los inconvenientes de haber afrontado lo que es una convocatoria de acreedores de la Unión Obrera Metalúrgica, donde nos quedamos casi sin patrimonio y tuvimos que empezar nuevamente de a poquito, pero a ir levantando todo lo que es el trabajo a nivel fábricas, todo lo que es la parte de categorización con respecto a lo que es la parte de inconvenientes en esos mismos establecimientos. Cuando hay problemas, es el primero estar delante de esa fábrica, hacer todo lo que es la parte de lo que nosotros llamamos una batucada, todo lo que es la parte de meternos adelante con todo lo que es banderas, bombos, hasta conseguir cuando despiden a los compañeros trabajadores, o sea, nuevamente su reintegro, cuando hay inconvenientes con los delegados, de llegar a un acuerdo para seguir trabajando, sabiendo con la honestidad de que vamos y pedimos realmente lo que es lo lógico. Pero eso es nada más y nada menos que lo que es su gran trabajo, donde muchas veces tenemos que ver cuando hablan a nivel de los dirigentes gremiales, realmente está en lo que le gusta hacer, para lo que sirve y para lo que le sirve a los compañeros trabajadores. Por eso el apoyo que tiene desde esta cantidad de años, y yo tengo el orgullo y el gusto de decirlo que esto es verdadero. Y bueno, y después si vamos a lo que es la parte gremial, vos no podés tener un compañero de trabajo durante 25 años sin tener un lazo de amistad para con él. Yo sé perfectamente lo que es como persona, las veces que ha ayudado a todos, y me puedo incluir dentro de esos todos, porque cuando uno ha tenido problemas a nivel salud y todo lo demás, él ha estado al lado aconsejando, defendiendo y sabiendo directamente lo que necesitaba. Por eso creo que hoy está llegando a algo muy lindo en su carrera, que es tener un título, y un título en un gremio industrial y gremio poderoso como es la Unión Obrera Metalúrgica, ocupando un lugar que en su momento ocuparon próceres de lo que son el gremialismo argentino. O sea, estamos hablando de Augusto Timoteo Bandor, Lorenzo Mariano Miguel, José Ignacio Rucci. Yo no soy nadie como para compararlos, pero sé perfectamente que él va a estar a la altura como para poder defender los genuinos intereses de los trabajadores metalúrgicos. Roberto, un abrazo grande y gracias por permitirme decir lo que realmente pienso. No lo estoy leyendo directamente del corazón. Abrazo grandote, gracias. Era Jorge Di Tulio de la UOM Capital, mano derecha de Roberto Bonetti. Te tenía que elogiar, si no. Lo dice del corazón. Sí, la conocí por la voz, no dijo el nombre, pero por la voz lo conocí. Sí, compañero que muchos años venimos transitando juntos, sí. Eso sí. Y ahí hay que estar bien organizadito, ¿no? Y sí, la seccional capital está bien dentro del contexto mal que estamos. Estamos bien, hemos logrado, digamos, llegar a un acuerdo, con lista única, con un acuerdo donde no tuvimos,
no tuvimos contra. Nosotros, la Junta Electoral, que se elige por Congreso de Delegados, y es un paso importantísimo cuando hay un proceso electoral, salió por unanimidad, controlada por la Secretaría de Trabajo. Nos mandaron 2 inspectores, eran 300 y pico de delegados, se votaron las 3 mociones, a favor, en contra, abstenciones, fueron todos votos a favor. Cuando su Congreso de Delegados no tiene contra y no tiene ni siquiera abstenciones, evidentemente el camino está muy allanado, ¿no? Pero ahí tenías una figura fuerte, Antonio Caló, que es una persona que fue secretario general de la CGT también. ¿Y cómo hicieron para...? Bueno, a ver, lo desplazaron. No, con Antonio se habló, Antonio entendió que era el momento de que él tenía que dar un paso al costado, por supuesto siempre rescatando toda su trayectoria. No fue problemático porque, bueno, se le dieron los motivos porque el resto de la que era su comisión directiva, porque prácticamente quedó la misma comisión directiva, salvo 2 casos. Hubo 2 compañeros que fueron puestos, que uno fue el de Caló, otro fue el de Humberto Flores. El resto quedó la misma comisión directiva. Bueno, se le hizo entender a Antonio que por diferentes motivos era el momento de que él ya tenía que dejar su lugar, sin dejar de reconocer toda su trayectoria, porque vamos a ser claros, esta situación salarial que tiene hoy los trabajadores metalúrgicos son producto de la conducción de Abel Furlan, no de la conducción de Antonio Caló. Claro. El hecho que en los últimos 4 años la UON Nacional no hizo una sola obra, no hizo un camping, no hizo un hotel, no hizo nada, no hizo un centro de capacitación. Los años que estuvo Caló se hicieron 23 centros de capacitación, se hicieron camping, se hicieron hoteles. Acá hay un hotel a 3 cuadras del Obelisco, en la calle Perón y la 9 de Julio, que lo hizo la gestión de Antonio Caló. O sea, por eso nosotros como UON Capital siempre estuvimos en contra de la gestión de Abel Furlan, porque vimos que era una gestión que evidentemente salía del eje que tuvo históricamente la Unión Obrera Metalúrgica, que hacer, digamos, obra para los metalúrgicos, porque a vos metalúrgico le construís un hotel o le comprás un hotel y tiene posibilidad de irse con su familia de vacaciones. Claro. Le construís mejorar la vida, digamos. Claro, porque el gremio no es simplemente, y eso es una característica del sindicalismo argentino, no se dedica únicamente a discutir salario y condiciones de trabajo. Participa en la vida del trabajador, nosotros decimos, desde que nace hasta que muere. A ver, las obras sociales son producto de una idea de un dirigente metalúrgico que fue Augusto Timoteo Bandor. Bandor le dio salud a los metalúrgicos antes de que existiera la ley de obras sociales, y le construyó el policlínico que todavía está en pie, el que está en la calle. Antes de que existiera la ley de obras sociales, Bandor le hizo el policlínico central, que en la calle Hipólito Yrigoyen al 3300, lo hizo Bandor, que fue en una época el mejor policlínico de Sudamérica, y lo hizo un dirigente sindical sin ley de obras sociales. Yo solo escuché decir eso a Lorenzo Miguel, que Lorenzo Miguel dijo: él me dejó a mí una herramienta que él nunca la tuvo, porque eso dio pie, una negociación que hizo en una paritaria Bandor, dio pie a la discusión de la ley de obras sociales, que salió aprobada en el año 71, y a Bandor lo asesinaron en el 69. Pero cuando lo asesinaron, Bandor ya le había dado servicios médicos a los metalúrgicos, con un policlínico que era ejemplar. ¿Y ese qué tal funciona? Y bueno, sí, funciona con toda la problemática que tienen hoy las obras sociales, ¿no? Sí, funciona bien, bien dentro de un contexto de que hoy el costo de la salud... ¿Y cuál era? Ese es el eje del peronismo tradicional, digamos. Sindicatos se ocupan no solo de los salarios, sino de todo lo que hace a la vida del trabajador. Y vos decías que Abel Furlan, se salió de ese eje. Claro, porque no construyó nada. Yo que me diga Abel Furlan... ¿Y a qué se dedicaba? Y preguntarle a Furlan. ¿A otra porque cosa? Los salarios fueron un desastre. Esto es estadística, no estoy mintiendo. Obra no hizo ninguna. La única obra que encaró fue el arreglo del Camping Rutasol, que hace 2 años y medio, casi 3, que está cerrado, porque no se pudo terminar. Entonces yo digo, bueno, para nosotros la gestión es mala. O sea, era más, yo lo veo más de afuera, más político, más hacia la izquierda, bueno, más sí, cristinista, seguramente ¿no? se dedicó más a la política, y yo siempre digo... A la política partidaria. Yo siempre digo que es un error.
Y hay ejemplos históricos e importantes. A ver, siempre el sindicalismo actúa en política, porque nosotros no es lo mismo un gobierno que otro gobierno, no es lo mismo un gobierno que privilegia la industria nacional a un gobierno que no diga que Don Chatarrín no sirve para nada, y estoy hablando de un empresario porque con eso se lleva puesto también a los trabajadores. Pero no podemos poner todo al servicio de la política. Yo siempre tengo un ejemplo que yo lo aprendí de Lorenzo Miguel. A ver. Siendo un trabajador metalúrgico, estoy hablando del año 75, cuando Isabel Perón, ya muerto el general Perón, era la presidenta de la Nación, dio paritarias, y puso las paritarias con un techo del 50%. Se discutían por año. En ese momento se discutía por año. Dijo paritarias hasta un 50%. El primer gremio que firma fue la UOCRA. Rogelio Papaño era el secretario general. La construcción. La construcción, exactamente. Y firma por el 50%. Atrás de la UOCRA firman varios sindicatos más. Lorenzo Miguel dijo, la UON no discute con techo. Y consiguió un aumento para los metalúrgicos de casi el 190%. Claro, porque la inflación era un montón. No, la inflación, pero había una inflación contenida, muy contenida. Sabíamos que iba a estallar. Claro. Si nosotros nos quedamos con el 50%, cuando estallara la inflación, que después estalla con el Rodrigazo, los salarios nos quedaban pulverizados. Lorenzo sabía eso. Entonces, arregló. Isabel Perón anula la paritaria. Yo trabajaba en la fábrica Ferrum, tuvimos una semana de paro, una semana, hasta que Isabel Perón tuvo que ratificar la paritaria metalúrgica. 3 ministros se tuvieron que ir. Se tuvo que ir el ministro de Economía, que era Alfredo Gómez Morales, se tuvo que ir José López Rega del país, a José López Rega lo echó la UON, y se tuvo que ir el que era el ministro de Trabajo, que ese se fue de entrada porque era un compañero de nuestra seccional, el compañero Ricardo Otero, que era el secretario adjunto de la UON Capital, y estaba como ministro de Trabajo. Isabel tuvo que anular, ratificar la paritaria de metalúrgica, la que había anulado la tuvo que ratificar. Sí. ¿Qué demostró eso? Y después Lorenzo Miguel estuvo 6 años preso por defenderla a Isabel Perón. Pero cuando Isabel Perón hizo algo en contra de los trabajadores, Lorenzo se paró del lado de los trabajadores. Yo eso lo aprendí en esa época y dije, jugamos políticamente, pero cuando un político, por más que sea el que nosotros más amemos, juega en contra de los trabajadores metalúrgicos, nosotros no tenemos que parar del lado de los trabajadores, no del lado de la política. Yo creo que un error de Furlan fue ese, de poner todo en manos de la política. Y no es así, ustedes son primeros sindicalistas. Sí, nosotros somos sindicalistas, y yo digo, a mi oficina entran muchos compañeros, delegados, trabajadores. Yo no le pregunto de qué partido político son. Lo único que le pregunto es si son metalúrgicos. A mí, después si es de River, de Boca, excepto los de Racing, eso sí. Si ve uno con la camiseta de Racing, digo, eso tampoco. ¿Por qué no te la sacas? Pero bueno, fuera de broma. Yo incluso tengo compañeros delegados que lo veo todavía y nunca le pregunté qué idea política tienen. No me interesa, cada uno. Pero hay de izquierda, supongo. Hay de izquierda, por supuesto, y convivimos perfectamente. Sí, ¿y tu día, Roberto Bonetti, a qué hora te levantás vos más o menos? Yo normalmente me levanto a las 7 de la mañana. Sí, me levanto a las 7 de la mañana. ¿Y ahí qué haces? ¿Te vas al...? Me voy al gremio, después de desayunar y eso me voy al gremio. Yo normalmente entre 8:30, 9, salvo que tenga que ir para otro lugar a la mañana, por ahí una fábrica o una reunión, voy directamente al gremio. ¿Que queda ahí en Hipólito Yrigoyen? En Hipólito Yrigoyen 4265. ¿Y ahí estás todo el día? Sí. Todo el día sí, salvo que tenga que hacer alguna actividad fuera del gremio, sí. Pero sos de moverte mucho, si hay un conflicto en una fábrica, va. Sí, no, por supuesto. Nosotros, a ver si tenemos, por ejemplo, podemos hablar de la reforma laboral. A ver. Un tema. Viene y dice, no, vamos a traer un abogado para que Blake... No quiero ningún abogado, no quiero a nadie, ¿no? Porque no respete lo... Me dice, ¿cómo no? Porque no la voy a analizar, no la voy a leer, no me interesa porque no la voy a acatar. Ya está. Para mí no existe la reforma laboral. Sí, sé que existe, pero digo, yo no me quiero saber lo que dice, pues yo me voy a remitir a lo que dice la ley 2744, que es la ley de contrato de trabajo, a la que le tengo un gran respeto, primero porque es una muy buena ley, equilibrada, pero fundamentalmente, y hace un día o dos, fue el día de los abogados laboralistas, y tiene que ver con Norberto Centeno, la noche de las corbatas, que él hizo esa ley, la 2744, que le costó la vida, porque fue secuestrado y asesinado. Entonces digo, por respeto a ese compañero, por respeto a esa ley que es equilibrada, buena y justa, nosotros no podemos ir a negociar otra ley. Y después el respeto a los convenios colectivos de trabajo. Hemos tenido algunos problemitas con algunos empresarios,
hace poquito, no voy a dar el nombre, por ejemplo, dijeron? se pusieron con el tema de las 10 horas gremiales, y un compañero, hubo varios casos. No, porque no tenemos que pagar. Yo le dije, mira, vos tenés 2 temas. Porque también me sacan el problema que no tenemos... Sí, pero vos las horas gremiales no te afectan, lo que te afecta es el programa económico. Entonces uno el otro día, como sabía que le íbamos a hacer una movida, si no pagaba, que eran 3-4 horas gremiales, un poco te lo hacen también algunos, que quieren, viste, imponerte, como era nosotros. No, pará, dije, mira, nosotros hace 50 años que hacemos esto. ¿Vos te crees que nos va a cambiar mi ley, vos o quien venga? Esto tiene un costo, entonces vos vas a pagar un costo. Bueno, llegó el momento y dice, pero me lo dijeron, he tenido una audiencia el día 18 de ese mes, no me acuerdo de hacer. Digo, no, vos hasta el día 18 no vas a tener ningún problema. Ahora, si el 18 vos esto no lo arreglás en la Secretaría no de Trabajo, sino la Secretaría del Gobierno de la Ciudad, pues nosotros vamos mucho al Gobierno de la Ciudad, que la verdad que trabaja muy bien, a diferencia de la Secretaría Nacional. Lo tengo que decir, desde que estuvo la gestión del compañero Jarvis, y que vendría a ser que el secretario, el director vendría a ser el Ministerio de Trabajo de Capital. Ahí anda. Bien, muy bien, porque hay gestión. Son rápidos, hay buena gestión, nos atienden bien, tratan de dar una mano, no es que se ponen del lado nuestro, pero son equilibrados, tratan de dar una mano para resolver los conflictos. Yo el otro día hablaba con Horacio Bueno, que es el actual secretario, nos encontramos en una reunión, y nosotros habíamos hecho 4 o 5 scratches en unas empresas, y me dice, me dice, me enteré que estuviste haciendo lío por ahí. Bien, ¿no? Le digo, sí, eso te viene bien a vos. Y dice, ¿por qué me viene? Porque vos le tenés que decir a los empresarios, acá la UOM Capital resolvió más de 50 conflictos, acá, en el ámbito de negociación colectiva en el gobierno de la ciudad. Y hubo 5 nada más que por no venir acá tuvieron conflicto. Entonces tu gestión es 55, ¿te das cuenta? Y dice, en eso tenés razón, bueno, hacelo valer, mostrar la diferencia. Ahora, las horas gremiales es que, claro, la ley, la reforma que hubo, digamos, rebaja la cantidad de horas gremiales que la empresa tiene que pagar. Y ustedes quieren que... No, que siga exactamente igual, porque primero, el convenio colectivo nuestro está vigente. El artículo 72 de nuestro convenio es absolutamente claro. La Unión Obrera... Además, ¿cuánta plata es? Poco eso. Poco, un par de horas. A ver, los muchachos no es que se van todos los días de jarana, vienen cuando los cita el gremio, por ahí hay una movida, decimos, mirá, aquella empresa no está pagando, o hay que hacer un conflicto. El conflicto nosotros normalmente, ¿cómo lo sostenemos? Tratamos de que los trabajadores no pierdan salario. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos a los delegados nuestros y prima, le tocamos el bombo, ¿viste? Le pegamos algunos cartelitos para que después no se quejen que dice que... Entonces, antes pintábamos, ¿viste? Con aerosol. Pero ahora no pintamos más, claro. Nos civilizamos un poco, le pegamos carteles. Para que la empresa... Después eso sale en las redes, a las empresas no reacciona, no, tenés que pagar, paga. Tenés que... No molestes. Yo siempre le digo a los empresarios, yo voy a la puerta de tu fábrica, tirate piedrita, no. Bueno, no me tiré piedrita vos en el sindicato. Claro. Es simple esto. Si hay un problema, te atiendo o no te atiendo. Si venís con un problema, claro. ¿Te escuchamos o no te escuchamos? Bueno, entonces vos haces lo mismo. Llevarse bien, digamos, quiere decir un respetable, ¿no? Lógico, si esto a la larga o a la corta tenés que sentarte en una mesa de diálogo. Claro. En nuestro WhatsApp, el 11 55 77 11 92, Hugo dice, por fin escucho a un gremialista decir que un empresario puede cerrar sabiendo que se hace cargo de indemnizar. Estoy harto de eso que de aquellos que ponen al empresario en el lugar de pagame por toda la eternidad, aunque no pueda seguir. Manda saludos para el programa. También, bueno, acá no nos dejan el nombre, dice Seferino, escucho a tu entrevistado y lo voto, te digo, pero luego cuando nos complican en la calle los quiero matar. Nos saludan desde Lomas. Y Elena dice, Seferino, si en la UOM tienen claro la situación, ¿pueden hablar con el gobierno? ¿Qué les dicen desde el gobierno? 2 cosas, ustedes no hacen piquete, me parece. No, yo, bueno, en respuesta a ese compañero, jamás la UOM Capital cortó una calle. No se puede cortar la calle. No, pero aún en las épocas en que se podía, no lo hacíamos. O sea, yo lo que él dice, lo entiendo y lo respeto porque a mí me molesta muchísimo. Si yo quiero transitar, que no me dejen transitar. Claro. Nosotros, por ejemplo, hacemos el otro día tuvimos ya como 3 o 4, la empresa Polo, está sobre la avenida Francisco Beiró. Nosotros los compañeros lo ponemos en la vereda. No cortamos calles, no.
Salvo que algún día cuando vamos con una movilización, bueno, pero eso normalmente está organizado, ya cuando, por ejemplo, movilización de CGT o de la UOM, bueno, ya avisar. Se sabe por dónde vamos a transitar, pero por ejemplo, llegamos a la esquina y esperamos que los coches crucen, o sea, tratamos de molestar lo mínimo, porque la realidad a mí también me molesta, si yo me estoy circulando y me desvío o me tengo que desviar, porque cortaron, ahora en realidad a veces veo, y esto es un aviso para el gobierno de la ciudad, que corta más calle el gobierno de la ciudad con las obras, la maceta, los tachos de basura y todo eso que los sindicalistas. Porque es complicado el tránsito en la ciudad, muy complicado. O sea, cada vez hay menos lugar para la circulación de los autos, te ponen restaurantes en las calles, maceta, unos palitos amarillos que no saben ni para qué están, los contenedores de basura. Cada vez te queda menos lugar. La gente que cruza como por cualquier lado. Eso ya es una costumbre. Ahora entonces ustedes lo que hacen, llamar la atención y se quedan ahí. Sí, sentate a discutir a ver cómo arreglamos. Claro. Esto es algo que, a ver, a mí siempre me quedó en la cabeza, y yo no lo conocí, pero para mí es mi referente más importante, que fue Bandor. Y Bandor decía golpear y negociar. ¿Por qué golpear y negociar? Golpear para lograr el equilibrio de fuerza. Para no sentarte a negociar en condiciones desfavorables, pero no hay que tener equilibrio de fuerza, te tenés que sentar a ver cómo arreglás. No podés mantener eternamente al trabajador en conflicto. Claro, no quiere estar, además tiene que trabajar, ¿no? Ahora, el tema es, algo que te quería preguntar, ¿cómo es el biotipo del empresario metalúrgico? Pues nosotros conocemos que son los grandes empresarios, Roca, pero ¿cómo es en general? No, mira, en general son bastante, son de dialogar, salvo algunas pocas excepciones. Por eso te digo, nosotros en estos años que venimos mal, con falta de trabajo, conflictos hemos tenido muy pocos, porque te puedo llevar de 3, 4 empresas que tenemos conflictos con las que no nos podemos poner de acuerdo, porque no hay diálogo, porque no hay forma de dialogar. O sea, no entienden, quieren hacer lo que ellos quieren. O sea, el caso de Apolo, que ya tuvimos 4 scratches, esta empresa se presentó en un concurso, en un procedimiento de crisis, acordó el pago no lo acordó, porque la UON rechazó todo, pero una vez terminado el procedimiento de crisis, y no haberse expedido el ministerio, que tampoco se expide, el empresario está habilitado a pagar el 50% y el trabajador a reclamar el otro 50%. En ese proceso estamos. Ellos le han pagado una cantidad de trabajadores, estamos hablando de un despido de creo que fueron 53 trabajadores. A una parte le pagó, pero a la otra parte todavía no le pagó ni el 50%. Claro, ustedes reclaman. No soy ilógico, porque por lo menos paga lo que te comprometiste vos. Claro. Nosotros después por el otro 50% fuimos a la justicia. No es que tampoco lo presionamos a que paguen el 100%. Aceptamos el procedimiento de crisis, rechazamos dentro de la ley y vamos a la justicia a ver si la justicia nos habilita a cobrar el otro 50%. Pero si él no cumple lo que él mismo firmó, entonces ¿cómo es la cuestión? Seferino, tenemos más audios aquí para compartir en Retweet. Bueno, este es un mensaje para Roberto Bonetti. Quería saludarte, Roberto. Sabés el aprecio que te tengo. Nos conocemos de hace mucho y la verdad que es un gusto tenerte como amigo. Soy una persona que te admira además y bueno, me encanta que estés ahí en el programa con Seferino. Quería mandarte un saludo, un abrazo grande y que todo siga para adelante, siempre en la lucha por las personas a quien representás, por los trabajadores de la UOM. Así que quería saludarte y espero verte pronto. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, escuchábamos a... Este es Martínez Ramús, pero conocí la voz. Exactamente. Y no es de la UOM. Martín es un abogado, que yo lo conocí siendo abogado de una empresa que, mira, ahí tenés el tema, la empresa Simoneschi, que hace 15 días cerró la fábrica y dejó a todos los trabajadores en la calle, le cambiaron la cerradura y los muchachos se fueron en una a trabajar, no pudieron entrar. ¿Y qué hicieron? Bueno, y ahí estamos con el conflicto. Ya. Él ya no es abogado de esa empresa, yo lo conocí hace muchos años y justamente con él siempre nos sentamos, en esa época que él era abogado de Simoneschi, hemos resuelto temas y él era el representante en ese momento. Entonces, y ahí después él dejó esa empresa y nos ayudó mucho en un conflicto muy importante que tuvimos en una empresa Inoxigas, que la tuvimos 9 meses tomada. Y él, que no era parte de la ONU, un día me vino a visitar, a tomar un café al gremio, y nosotros estábamos discutiendo, teníamos una toma de 9 meses, había un posible acuerdo con el empresario, pero nosotros no sabíamos cómo proteger
porque teníamos que desalojar el lugar que lo teníamos tomado. Había un compromiso del empresario en pagar, porque se vendía ese predio desalojado, pero nos quedamos una ventanita gris ahí que no sabíamos, y si después nos paga, ¿qué hacemos? Y Martín, que había venido a tomar un café, no tenía nada que ver, dijo, ¿me permiten? Y nos dio la idea de hacer un fideicomiso, que fue una herramienta valiosísima, y que gracias al aporte de él, él venía del otro lado, digamos, como abogado de empresas. Yo me acuerdo que le dije en ese momento al que era el abogado nuestro, el doctor Soto, que después falleció, un gran abogado laboralista, le digo, che, Soti, ¿a vos te parece que esto sirve? Porque nosotros ni teníamos idea de lo que era un fideicomiso. Y puede ser. Y se lo encargamos a Martín que lo hiciera, porque él era especialista en eso, y la verdad, gracias a eso, los trabajadores pudieron cobrar el 80% de los salarios de las 9 meses de toma, de los salarios caídos, más las indemnizaciones. O sea que de ahí quedó una amistad con Martín, y yo siempre le agradecí ese aporte que nos hizo, ¿no? Tenemos más mensajes a través de nuestro WhatsApp, el 11 55 77 11 92. Recuerden que nos escuchan, nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube en @ZIG Producciones. Acá Jorge dice, Seferino, bien, un sindicalista que habla de frente. Los metalúrgicos fueron de los pocos grupos que siempre pusieron el hombro por el país. Ojalá los próximos años sirvan para recuperar laburo industrial. También no nos dejan el nombre a través del 11 55 77 11 92, donde nos preguntan para qué sirve la CGT en estos momentos, donde hace más de 2 años que no hacen un paro que le duela, que afecte al gobierno, y cómo hacen también desde los sindicatos para lograr la confianza del trabajador en las instituciones. Roberto Bonetti. Sí, mira, la confianza la lográs diciendo la verdad. Para eso me lo preguntó un compañero el otro día en una reunión de delegados. Me dijo, ¿qué le decimos a la gente? Estábamos viendo la situación crítica que tiene la UON, y yo le digo, y decir la verdad, porque no podemos decir otra cosa. Por ahí la verdad no gusta, pero a la larga es lo que uno se sostiene. Yo he tenido compañeros que me han dicho, alguna vez yo le dije, mira, esto va a ser así, 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 y no le gustaba. Y un día uno me dijo, la verdad, yo cuando vos me dijiste esto no me gustó y tampoco te creí. Pero después, con el tiempo, me di cuenta que tenía razón. Le digo, bueno, yo me puedo equivocar. Le digo, pero yo lo que te digo es lo que veo y te digo la verdad. No te voy a decir que hoy la UON puede solucionar en una semana o en 10 días, que sería lo lógico porque lo necesitan los trabajadores, el problema salarial que tenemos. Te estaría mintiendo. Entonces digo, lo primero es decir la verdad. A veces no es lo que gusta, pero hay que decirla. Y a uno le da tranquilidad. Tema CGT. Y la CGT está complicada, porque está complicado el país. Y yo siempre digo, no siempre un paro, para que sea efectivo hay que construirlo a nivel nacional. Y hoy las condiciones no son las mismas que, por ejemplo, yo participé en la CGT de Saúl Ubaldini en épocas de dictadura y después en democracia. Y en ese momento, y para mí Ubaldini, un gran dirigente, se podía construir un paro efectivo, más o menos rápido. Hoy es muy difícil. ¿Por qué? Porque cambió todo, cambió la sociedad. Hoy tenemos prácticamente más del 50% de los trabajadores que no están sindicalizados. Lo vemos acá, miramos, porque vamos a pasar compañero, compañera con una bicicleta, con una motito, a pie, con una cajita, que se ganan la vida como pueden. Informales, porque no tienen otra manera, o con un Uber, o con un coso. Entonces, ese trabajador, primero, no tenerlo sindicalizado, ¿cómo lo sumas? Tenemos mucha juventud a la que le decimos, vos tenés que pelear por tal derecho. Y él dice, un aguinaldo. Le dice, ¿qué es un aguinaldo? Nunca lo cobró. ¿Qué es una vacación? Yo nunca la tuve. Entonces vos le tenés que hacer entender un derecho que nunca lo tuvo. Eso es muy difícil. Sin contar que tampoco hay acuerdo dentro del sindicalismo. Cuando una CGT, y yo respeto a los compañeros de la CGT, y la UON Capital, cuando hay otra diferencia con Furlan. Furlan armó el Frusen ese, que no sé para qué lo armó, porque es una cuestión política. Fresu, no Frusen, Fresu. Cuando la última movilización, antes del 30 de abril, que hizo la CGT, la única sesional que fue a la movilización de la CGT fue la sesional Capital. El resto de la UON no fue porque ellos estaban con el Fresu. Y yo dije, no, la UON Capital está en la CGT.
porque es la entidad madre. Y lo que tengamos que discutir, lo discutimos adentro de la CGT. Lo dijo muy bien el compañero Solá, uno de los 3 secretarios. Que haya 1000 voces hacia adentro, pero una hacia afuera. Y eso tiene que ser así. No podemos decir que está todo bien y que estamos todos de acuerdo, pero tampoco podemos romper al movimiento obrero. Entonces, hay un contexto ya social muy difícil para construir un paro. Claro. Esto no quiere decir que no se pueda hacer, pero hay que ser muy cauteloso cómo se hace, porque un paro nacional que fracase es un punto para el gobierno. Ojo. Claro. Ahora, ¿viste cómo cambió todo? Vos hablabas de los 90. En los 90 te quedabas sin trabajo, pasabas a ser un desocupado. Ahora te quedás sin trabajo y con las aplicaciones pasás a tener una changa, pero que no es que está bien visto socialmente. Fíjate, los comunicadores del gobierno te dicen, no hay trabajo, pero si no hay trabajo podés ir a una aplicación. Y para ellos eso es como trabajo, y es trabajo, pero es distinto. Pero está precarizado. Sí. O sea, cambió mucho ese aspecto. No es que cambió, es lo que ellos quieren. O sea, ellos quieren eso. El gobierno, decís vos. El gobierno, lógico. El gobierno, ellos que quieren que trabajadores precarizados, que no tengan derechos. A ver, yo digo, hoy esto destruye todo, más allá de la falta de trabajo, del poder adquisitivo, destruye el sistema de obras sociales, destruye el sistema previsional, destruye todo. Yo digo, ese compañero que se gana dignamente la vida repartiendo pizza, no tiene aportes no tiene aportes previsionales, no tiene aporte a obras sociales, no tiene nada. Yo digo, ¿cómo se va a jubilar? Quizá es 20 el gran años, problema. anda. Cuando yo digo entró 40 años, ¿cómo se jubila y qué hace? Ahora ellos dicen, después arreglate como pueda, ¿no? ¿Cómo arreglate como pueda? No es así. No, eso no va a tener aporte. No va a tener y aporte, va a depender. pero no solamente, va a llegar el momento que ni siquiera lo que han pagado durante más de 30 años, tampoco van a, ya no cobran jubilaciones no es así, lógicas y adecuadas porque no hay aporte, entonces el sistema se achica, y esto ahora para ellos está bien, ¿por qué? Porque ellos ahorrarían lo que nosotros llamamos el salario diferido, que es el salario que el trabajador no se pone en el bolsillo, pero que va a su aporte de seguridad social, que es un 30% en línea general, a veces un poco menos, pero según la empresa, pero es un 30%. Entonces dice, esto con el tema horas extras, pero crédito laboral. Sí, pero crédito laboral, vos un día me hace trabajar 20 horas y después decís que al otro día trabajé 3. Entonces, ojo, son conquistas del movimiento obrero, que más que conquista, no es conquista porque somos unos vivos bárbaros, son derechos, que no hay que perderlo. Por eso yo digo, yo no le doy bolilla a nada, yo la peleo con uña y diente. A mí, lo dije el otro día en el homenaje a Bandor, le dije, yo sé que cuando peleamos podemos perder, pero no es lo mismo perder que entregar. Uno cuando pelea y pierde tiene derecho a réplica, seguir peleando y a volver a reclamar. Cuando vos entregaste no tenés más derecho a nada. Si yo te entrego un derecho, ya está, te lo entregué. Ahora, si yo te lo peleé, ¿vos me lo quitaste? Sí, me lo quitaste, pero yo voy a esperar el momento para volvértelo a pelear. Roberto Bonetti, secretario general de la UOM Capital, muchas gracias por haber estado con nosotros. Por la posibilidad de hablar. Priscila, uno de Independiente, está bien. Bien, al fin, Cefe. Pero somos muchos, tenemos más de 100.000 socios. Somos muchos, sí. Pasa que no hacemos ruido. Tienes mucha gloria. Le dimos 40 años de ventaja, más de 40 años de ventaja al resto de los equipos y todavía no nos alcanzaron. Somos el que tenemos más cantidad de títulos internacionales. Así es. Y nosotros, Priscila, nos vemos el miércoles. Así es, a las 11 de la mañana en otro retweet. Cuando pagues el ABL con Web, vas a dar un gran salto en tus finanzas. ¡Pará! No sé por qué tanta música épica, si fue re fácil. Y es que pagar el ABL con Web es algo... Pero es facilísimo, amigo. Escaneas el QR, pagas desde la app y te lleva flor de descuento. Es que me encanta este tema. Locutor. Con Web disfruta una ciudad llena de beneficios. Web, la billetera de tu ciudad. Promoción especial por Web, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones, limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. ¿Viste
¿Sabe que cada aeropuerto tiene su código? ¿Cuál es el de él? Para mí es hit, porque sabe que pagar el estacionamiento con el celu es un hit de verano, de invierno y de todo el año. Es verdad, es un hitazo. Hacemos de cada aeropuerto tu aeropuerto. Aeropuertos Argentina. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.